Muy buenos días con todos los estudiantes. Vamos a iniciar con el tercer y último tema referido a la asignatura de lengua, contenido en el PDF enviado por el Ministerio de Educación. Este titula, si podemos ver en el PDF, si trabajamos junto a él, pues será mucho mejor. Ideas que cambiaron al mundo. Como subtema, cómo creamos una historieta o cómic a partir de una gran historia. La historieta o cómic. Te piden que observes una imagen de un cómic y luego vamos a las preguntas para iniciar la clase. ¿Has leído alguna vez un cómic? Supongo que todos hemos leído alguna vez uno, ¿verdad? Si podemos hacer acuerdos solamente de las películas de Marvel o de DC, las cuales se basan precisamente en historietas gráficas, que una vez que han trascendido a la fama, pues se convierten muchas veces en película. Por poner ejemplos más sobresalientes como Superman, Spider-Man, el Hombre Araña, los Avengers, Batman, etcétera. ¿Qué elementos crees que debe tener un cómic? Pues como verán, esto es un tema del primer año. Si ustedes revisan el libro, podremos encontrar todo tipo de recursos que nos ayudarán primero a contextualizar qué es el cómics, cuáles son sus elementos y cómo hacerlo. Vamos a continuar con la lectura. Si podemos compartir, lo vamos a hacer en este momento para que todos veamos el PDF desde aquí. ¿Por qué? Pues si te intentas que te vean. Es que no. Mira que te lances. Listo, creo que ya podemos ir el PDF. Damos una rápida lectura para contextualizar. El cómic o la historieta es un tipo de texto en el que se cuentan relatos de un modo distinto a otro tipo de narraciones. En los cómics, los personajes cobran vida gracias a los dibujos y se recurre tanto al lenguaje verbal como visual. Aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Estamos diciendo entonces que un cómic obviamente es un subgénero narrativo. Este subgénero narrativo se basa porque en él predominan los dibujos, es decir, más los recursos no verbales que los recursos verbales. Los recursos verbales son todo lo que corresponda a texto, palabras, pero en los cómics va a predominar los dibujos, las onomatopeyas, los globos, etc. Esta diversidad aporta diversos niveles de sentido y sirve para explicar la idea o la historia. Generalmente tienen como protagonista a un personaje en torno del cual giran las historietas y los demás personajes. Vamos a continuación a ver unos cuantos elementos de la historieta. Haciéndoles acuerdo, pues que la historieta, el cómic, es la base de todo lo que nosotros conocemos ahora como animes o dibujos animados, solamente haciendo referencia a lo que en Japón sería el famoso manga, ¿verdad? Que son los cómics japoneses, que una vez que se han vuelto famosos, también se convierten en caricaturas animadas o animes propiamente dichas, ¿no? Como sería Ranma Medio, Dragon Ball, etcétera. Tenemos aquí unos cuantos elementos, como son, primero, las viñetas. Las viñetas son los recuadros en los que tiene lugar la acción y la ilustración de la historia, que sirve para separarla del resto del contenido de la página. A continuación vamos a ver un cómic que está vacío, solamente los dibujitos. Todo este recuadro que encierra el dibujo nos corresponde a la viñeta. Cada cuadro que encierra los dibujos es una viñeta. Luego tenemos las ilustraciones. Estos son los dibujos que transmiten al lector lo que ocurre.
Estos pueden ser de diversa naturaleza, desde dibujos simples y caricaturescos hasta ilustraciones de enorme realismo. Vamos al gráfico simple. Podemos ver que dentro de la viñeta, que son los cuadros, tenemos los dibujos o los gráficos, que pueden ser de todo nivel y de todo estilo. Como en este caso, que sería pues un estilo muy amigable, muy infantil. Pueden ver al niño molestando al perrito. Son dibujos muy sencillos. Aquí pueden ver los personajes, ¿no? El animal, niño, aparece un personaje más, la niña. Tenemos fondos. Continuamos viendo el tercer elemento del cómic. Aquí tenemos globos de texto. Los globos o bocadillos, que también se les llama, no siempre aparecen en las historietas, pero sirven para englobar los diálogos de los personajes y dejar en claro a qué personaje corresponde cada diálogo. Entonces, según lo que podríamos extraer de este texto, es que hay cómics que no necesitan de palabras, que solamente con las acciones, como podemos ver en este ejemplo, podrían ser fácilmente deducibles en cuanto a la trama, ¿no? Podemos niño molestando a perro, perro que se escapa de ahí, perro que empieza a perseguir al niño, perro que muerde, y no necesitamos para nada del texto. Sin embargo, estos globos o bocadillos nos sirven si nosotros queremos enriquecer pues el cómics, darle, darle el material verbal, es decir, palabras, textos, pensamientos, figuras y la flecha de cada globo que señala al personaje que le corresponde. Hay diversos tipos de globos. Vamos a verlo ahorita mismo. Aquí puede ver diversos tipos de globos, ¿no? Hay uno en forma de nube, que generalmente se da para pensamientos, para sueños, para todo tipo de palabras que no se dicen en realidad. Acá tenemos los globos más famosos, estos redondos. Estos sí sirven para poner texto, para poner diálogo. Un globo como el que está aquí con puntas nos serviría para poner onomatopeyas. Las onomatopeyas son las imitaciones de sonidos de la naturaleza, como por ejemplo, la onomatopeya para el sonido de la campana podría ser tin tin y la ponemos aquí. O para representar un golpe, podríamos poner la onomatopeya pum. O para representar el sonido del teléfono, podríamos aquí poner rim rim, etcétera. Vamos a continuar. A continuación, el PDF nos da algunos ejemplos. Precisamente aquí pueden ver un cómic del Hombre Araña en la primera viñeta, en la segunda, el Hombre Araña con Iron Man. Me parece que esta es la Viuda Negra. Y pueden ver los diálogos, ¿no? Dentro de los globos o bocadillos. Aquí al lado tenemos algunas onomatopeyas de las que hablamos que se pueden poner para tu cómic, como boom, bam, pop, etcétera. Tenemos como una tercera actividad crear un cómic basado en una de las grandes ideas que cambiaron el mundo. Presentadas en esta ficha didáctica, puedes iniciar respondiendo. Ok, primero deberíamos conversar sobre cuáles son esas grandes ideas que han cambiado el mundo. ¿Usted conoce alguna? Pues como mencionamos ayer, las ideas no solamente eran inventos, sino que también eran pensamientos, ¿verdad? Pensamientos o movimientos filosóficos como el pacifismo. Esa fue una idea que cambió el mundo en verdad. Se les comentaba el día de ayer que la India no derramó una sola gota de sangre en el siglo XX en el momento de librarse del yugo de los británicos que dominaban y colonizaban la India. Los hindúes simplemente
al mando del Mahatma Gandhi, que creía en el pacifismo, dejaron de comprar todos los productos de los británicos, dejaron de vestirse con la ropa que hacían los británicos y de esa manera sabotearon económicamente. Los británicos se fueron solos. De modo que el pacifismo podría ser una gran idea que ha revolucionado el mundo. Ahora, hablando desde el punto de vista científico, tú podrías pensar en otros grandes inventos como el invento de la rueda, el invento de la electricidad, los carros, incluso la misma energía nuclear. ¿Ha sido positivo o todo ha sido negativo? Etcétera. ¿Cuál es el título de tu historieta? Pues, como siempre les he dicho, piensen en un título que sea muy llamativo, ya que desde el mismo título nosotros estaríamos eh, llamando la atención pues, en los lectores. ¿Qué escenario vas a emplear para tu cómic? Podemos ver aquí un pequeño ejemplo sobre el matemático inglés Newton y la manzana. Mira, el escenario puede ser simplemente un bosque, está él sentado junto al árbol, etcétera, ¿no? Cosas muy sencillas, o como lo vimos acá. En el cómic del niño y el perro, tenemos un escenario sencillo de una calle, un cerramiento, un espacio urbano, diríamoslo así. Te pide que observes el ejemplo, que compartas tu historieta o cómic en tu hogar. Bien, vamos a ver si volvemos. ¿Qué tal? Aquí tenemos justo en la búsqueda del Google 10 inventos que cambiaron al mundo y a la humanidad. Supongo que uno de los objetivos de este proyecto, de este PDF, es que se incentive, ¿no?, la creatividad de la gente, esa capacidad de poder solucionar los problemas mediante la creatividad propia. Aquí tenemos, por ejemplo, el invento de la rueda, el arado, la pólvora, la imprenta, la máquina a vapor, la anestesia, el telégrafo, motor de combustión interna, etcétera. Además de las ideas, pues que ya se les dijo. Vamos a tratar de volver. Bien, esto sería todo por ahora. Recuerden que en este tipo de clases virtuales pues no podemos profundizar demasiado porque se haría tal vez un poco cansón. Y lo que pretendemos es que sea una clase dinámica, que podamos apoyarle lo que más podamos en la resolución de estos proyectos. Yo le quiero hacer acuerdo que usted tiene que resolver todo el contenido del PDF, pues a partir de la semana 8, ¿sí? A partir de la semana 8 usted tiene que ir recolectando, archivando en su portafolio estudiantil todos estos trabajos que serán recogidos la primera semana de julio. También les recuerdo que serán recogidos los textos, ¿no? Como ya les mencioné en WhatsApp, por lo que les pido que tengan mucho cuidado con ellos, que ya los vayan recolectando, pues se hará la entrega de estos textos obligatoriamente junto con el portafolio estudiantil. Usted debe tener todos los trabajos y archivarlos, ¿sí? Ya que una vez que el tutor de cada curso los haya recolectado, pues se hará la evaluación con los demás profesores. Usted tiene que rendir también evidencia de que está cumpliendo cada semana. Por eso es que, en mi caso,
mediante Edmodo, el mensaje interno o con los demás profesores como hayan quedado, deben enviarles evidencia de que están cumpliendo estas tareas, evidencias que pueden ser en la misma tarea, en fotografías, en capturas, ya que no hay ningún parámetro establecido para hacer la tarea. Usted puede hacerlo en el cuaderno, en hojas, etcétera. Veo que tenemos una pregunta. Pues Licenciado, vamos a disculpe. dar la oportunidad. Claro, dígame. Hay que hacer ese cómic. Por supuesto, de eso se trata el proyecto. Todas las actividades se las deben cumplir. ¿Sí? Bueno, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por aquí también tenemos a alguien. Si tiene alguna pregunta, solo activa el audio y habla. Licen, buenas tardes, Licen. No importa si nosotros hicimos los trabajos en diferentes cuadernos. No, no, porque estamos en un momento emergente y pues es muy difícil, yo qué sé, ir a comprar un cuaderno nuevo, material. El simple hecho de salir a la calle ya es exponerse. Lo que pretendemos es que cumplan todas las tareas de los proyectos del modo que sea, ¿no? Si tienes que usar hojas o cuadernos de otras materias, pues no se hagan problema. Traten de cumplir, eso sí. Licenciado, Dígame. disculpe, es que yo solamente le hice en hojas todo lo del portafolio. Solo le hice en hojas. Sí, sí, vale. Sí, sí, por supuesto, no hay problema. Traten de no perder contacto con los demás profesores, que ellos sepan qué están haciendo, porque la rúbrica también depende de eso, ¿no? De que haya habido un seguimiento, una preocupación de parte de ustedes. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Licen,